Mejor imposible, mis amigos. Tremenda ayuda está recibiendo el Tashiro. Resulta que Ángel Tashiro Fierro está con todo rumbo a la pelea contra el Pitbull Cruz este 1 de febrero en el T-Mobile de Las Vegas. El mexicano Ángel Tashiro Fierro ha estado haciendo sparring intenso con ni más ni menos que con el Rocky Hernández. El Rocky Hernández, ustedes saben que sigue siendo uno de los fajadores mexicanos más peligrosos de la actualidad. El Rocky le hizo una muy buena pelea a O'Shaquie Foster en el 2023 hasta que cayó noqueado. Sin embargo, el Rocky a sus 23 años es un boxeador muy peligroso en los superpluma. El Tashiro Fierro no solamente se agarró a un boxeador más pesado, sino con una pegada más brutal que el Pitbull Cruz. Este sparring es oro puro a la altura de los sparrings que se avienta el Bronco Lara con el Vaquero Navarrete. El día de ayer, en la cuenta oficial de BoxStars, compartieron el siguiente post. El tijuanense Ángel Tashiro Fierro con sparring de gran nivel, el Rocky Hernández, apoyándolo en su preparación para su combate ante el ex campeón mundial Isaac el Pitbull Cruz el próximo 1 de febrero en Las Vegas, en el respaldo de Benavides contra el supercubano David Morrell. Tashiro Fierro está haciendo una de las mejores preparaciones de su vida y realmente quiere darle una paliza al perro chulo. Está haciendo sparrings con peleadores más pesados y con pegada más dura que el Pitbull, aunque ojo, el Pitbull también tiene una quijada de acero. No es nada fácil, el perro sigue siendo el perro, quien también en la última entrevista que le escuchamos mi carnal y yo, el perro chulo dijo que había cambiado mucho su estilo, que el perro ya no es el mismo y que este 1 de febrero México iba a conocer el nuevo estilo del Pitbull Cruz, ya que le caló que el Rayo Valenzuela le haya dado la receta a todos los boxeadores de cómo vencer al Pitbull Cruz. Ante esto, el Pitbull Cruz asegura que ya cambió su estilo de pelea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será cierto? ¿Será capaz el Pitbull Cruz de cambiar su estilo tan tosco? ¿Tashiro Fierro con su dedicación y entrenamiento podrán superar al perro chulo? ¿Ustedes qué opinan? Los leemos a todos. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y no te has suscrito aún, este es el momento de hacerlo. Suscríbete al canal para que podamos llegar a los 100,000 suscriptores. Y pasando a otras noticias que se relacionan, ¿se acuerdan que hace unos días andaba sonando mucho en las redes sociales la pelea entre Ryan García y el perro chulo para marzo? Pues el perro chulo no aceptó el trato, no aceptó la pelea, argumentando que Ryan García le ofrecía una oferta miserable. Así que el perro chulo rechazó la oferta de Ryan García, simplemente no le quiso entrar a las croquetas de García. Y a mí me parece muy bien que el perro chulo haya rechazado a Ryan García, porque simplemente era una falta de respeto adelantarse a pensar ya desde ahorita en otro rival, cuando enfrente tienes a un furioso muro de acero, Tashiro Fierro, que está cansado que lo menosprecien. Ángel Tashiro Fierro está harto de ser menospreciado. Tashiro Fierro lo ha dicho en sus entrevistas que le va a quitar al Pitbull Cruz toda la fama que tiene y que todos sus fans pasarán a ser fans de Tashiro en cuanto lo mande a la lona. Tashiro tiene 2 años esperando por este pleito y se lo tomó muy en serio, y el perro también se ha mantenido respetuoso al mandar al diablo a Ryan García. Creo que los dos están tomando muy en serio la pelea y será una de las peleas más sangrientas, sí. Así es, creo que habrá sangre. Creo que Pitbull Cruz contra Tashiro no solamente será limítrofe, creo que será sangrienta, tremendo, me encanta. Y bueno, lo que pasó con Ryan García es que le ofreció la misma cantidad a Rolly Romero, así como lo dice en su tweet, que le ofreció las mismas croquetas a Rolly Romero, y Rolly Romero sí aceptó, así lo dijo Ryan en su tweet. Y Rolly Romero gustosamente aceptó pelear contra Ryan en marzo. Esta pelea de Ryan García contra Rolando Romero ya está firmada y creo que será un éxito mediático, va a vender mucho. Mi opinión es que en este pleito gana Ryan García por nocaut. Rolando Romero ha demostrado ser muy frágil en varios aspectos. Gervonta Davis y el Pitbull Cruz lo pusieron a parir chayotes, y Ryan García, por su tamaño, peso y alcance, amén de su izquierda letal y rapidísima, creo que le va a ganar a Romero. Se conocen bastante bien, aparte los dos ya han hecho sparring juntos en el pasado y creo que será una pelea entretenida. Los dos estilos son muy llamativos, me agrada Romero contra García y le voy a Ryan García en esta. Y ustedes, queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios.
comentarios. Y hace unas horas tan solamente, Chava Rodríguez nos compartió en su cuenta de X la primicia de que la revancha entre Tevin Farmer y el Camarón Cepeda es ya un hecho. Tevin Farmer contra el Camarón Cepeda está firmada para el 29 de marzo en Cancún. Chava Rodríguez hace unas horas escribió lo siguiente en su cuenta de X. Están por finalizar la revancha entre el Camarón y Farmer para marzo 29 en Cancún. La pelea ahora sí sería a 12 rounds. Ahora sí, ¿verdad? Porque la otra fue a 10. Sería por el campeonato interino ligero de la WBC y también para la misma cartelera está en negociaciones la campeona Yoka Valle. Valle es campeona mundial de la IBF en las 102 libras, campeona mundial de la IBF y WBO en las 105 libras y campeona mundial de la IBF y WBO en las 108 libras. La campeona estará contemplada para sumarse a la cartelera de Cepeda contra Farmer 2 en Cancún, mis amigos. Esta pelea es una revancha muy esperada ante la negativa de Camarón Cepeda para pelear contra Shakur Stevenson. Pues nos conformamos con Cepeda contra Farmer 2. Es una lástima que el Camarón Cepeda siga siendo el eterno prospecto a sus 28 años. Ya debería de haber peleado por un campeonato mundial. Creo que Oscar de la Hoya le hace daño a su carrera. El orgullo de San Mateo Atenco tiene un récord profesional de 32 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut. Está invicto. Tevin Farmer tiene un récord profesional de 33 peleas ganadas y solamente 8 knockouts. 7 derrotas, 2 de ellas por nocaut y un empate. Tiene 34 años y le hizo vivir un verdadero infierno en la tierra al invicto mexicano. Y si Farmer puso a parir chayotes a mi Camarón Cepeda, ni me imagino lo que le haría Shakur Stevenson. Por eso creo que esta pelea es buena para el Camarón, porque tiene mucho que demostrarnos a nosotros, el respetable público, y a él mismo. El Camarón tiene que noquear a Farmer porque estará en su casa, peleará en Cancún, un paraíso con todas las condiciones a su favor, cláusula de rehidratación, inclusive eso, y si no gana, si el Camarón no convence, pues entonces le darán la razón a Eddie Hearn y a todos los detractores del Camarón Cepeda que dicen que el récord del Camarón está inflado y que no está para las grandes ligas. Ya lo veremos. Yo en lo personal espero ver al Camarón como el arma perfecta, espero ver al Camarón noquear a Farmer y que se reivindique con su afición, la cual estamos muy herida después de su agonizante victoria contra el de Filadelfia. Chulada de pelea vamos a ver, mis amigos. Farmer contra Cepeda 2, hay que verla porque va a estar muy cardíaca. Y no se les olvide, por favor, que el 25 de enero pelea el mexicano Omar Salcido contra la superestrella Andy Cruz, en una pelea que va a estar dramática, mis amigos. Pelean en la misma cartelera de Diego Pacheco contra Steven Nelson. Omar Salcido no es el favorito para esta pelea, sin embargo, Omar Salcido está en la antesala de una oportunidad de oro que le podría cambiar el resto de su vida. Omar Salcido de Hermosillo, Sonora, enfrenta este 25 de enero en Las Vegas al poderoso cubano Andy Cruz. Salcido busca dar otra sorpresa, viene de vencer por nocaut técnico a Chris Colbert en octubre. Está motivado, tiene hambre y está entrenado por José Benavides, el papá de Benavides, y hasta el momento han hecho buen trabajo juntos. México contra Cuba, Andy Cruz contra Omar Salcido. Esta pelea es por honor, por reflectores, por fama y por gloria. Andy Cruz es uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad porque sus movimientos me recuerdan mucho a Muhammad Ali. Es una chulada el boxeo cubano y es una chulada ver cómo se mueve Andy Cruz. La técnica, el estilo es tremendo, el ritmo, el timing, el descaro, el sabor. Esto es espectáculo, mis amigos. Ver a Andy Cruz es una garantía y verlo pelear contra un mexicano como Omar Salcido, que pasa por un buen momento y con hambre, un fajador contra un estilista. Creo que vamos a ver una de las mejores peleas del 2025. Y por cierto, un saludo a todos nuestros hermanos cubanos que nos miran desde la hermosa Cuba y que nos miran desde Miami. Andy Cruz contra Salcido, mis amigos, 25 de enero en Las Vegas. Hay que estar atentos con este tirazo que ya está a la vuelta de la esquina. Es este sábado 25 de enero. Andy Cruz contra Salcido, México contra Cuba. Y pues les estaremos informando los resultados.
amigos, ya lo saben, es un placer crear contenido para ustedes y les agradecemos mucho su atención, les agradecemos que hayan llegado a la distancia con nosotros en este video programa. Si este video te gustó, por favor compártelo con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia y regálame un poderoso like. Mi Richie, gracias por aceptarme como socio en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.